Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a tener una sesión dirigida a inteligencia artificial. El título es Inteligencia Artificial para Principiantes. Nos acompaña Alejandro Silva Rangel. Él es licenciado en Sistemas de Computación Administrativa. A finales de la década de los 80 empezó a ejercer el rol de líder de proyecto para la teleindustria Ericsson. En 1992 él se incorporó a Softec, donde colabora desde entonces atendiendo proyectos en diferentes clientes de una variedad de sectores, tanto privados como en gobierno. Desde 2010 pertenece al área de Practice Specialist Group, donde se definen los procesos, herramientas, técnicas y prácticas para la gestión de proyectos, además de entrenamientos para la formación de nuevos líderes de proyectos. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por estar aquí, licenciado. En este momento podemos dar inicio. Si gusta volver a compartirnos la presentación y damos inicio. Muchas gracias y quedamos atentos. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti y gracias a todos por estar en esta sesión. Buenas tardes. Voy a compartir y me dicen, por favor, cuando ya puedan ver la presentación. Este es un formato de webinar. ¿Qué significa el formato webinar? Que nosotros, o bueno, voy a hacer una exposición. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? No voy a poder ver si hay alguna mano levantada o alguna duda al respecto. Y la intención es que yo pueda platicar acerca del tema. Me dicen si ya pueden ver la presentación, perdón, en formato presentación. Todavía no se ve en formato presentación, pero ya se proyecta. ¿Qué está pasando? A ver, estoy. Debería, debería verse por aquí. Qué raro. Esta parte no, es que esta debería poderse visualizar. ¿Por qué no me está permitiendo compartir la pantalla? O sea, cuando yo la pongo, ¿qué es lo que ven, perdón? Se Porque ven ahí las diapositivas. Ah, sí, ya únicamente de ahí, por favor, nos apoya a colocarla en modo presentación nuevamente. ahí en teoría ya está en modo presentación. ¿Qué es lo que están viendo, perdón? Las diapositivas. Pero solamente la pura diapositiva. No, Alejandro, se No, ve lo que es vendría haciendo el PowerPoint, como Ah, si sí, para estuviéramos en la editar. parte, se ven las notas y todo. ok, entonces voy a cambiar el formato. Ahí, Listo. Ándale. sí, ¿verdad? Sí, Bueno, Alejandro, está todo perfecto. muchísimas gracias. Entonces, como les decía, voy a tener esta sesión con ustedes sobre el tema inteligencia artificial para principiantes. Y eso de principiantes, pues es un decir, porque la verdad hemos tenido mucha interacción con lo que es la inteligencia artificial de unos años para acá, y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos interactuando con esa inteligencia artificial. La interacción con diferentes tecnologías ha sido de una forma tan natural que a veces no nos ponemos a pensar que hay atrás de todo eso. Sí, para nosotros es algo tan común, tan cotidiano, que de repente cuando nos hablan de inteligencia artificial, pues no creemos todo lo que está atrás de esa referencia. Y entonces, vamos a empezar definiendo qué es la inteligencia artificial. Es un campo de la informática, principalmente, que busca emular el comportamiento humano, principalmente en términos de pensamientos,
procesos de aprendizaje, procesos de conocimiento, procesos de poder reconocer voz, imágenes y todo esto con el afán de poder entender un contexto y sobre todo mejorar la toma de decisiones para diferentes problemas en los que nos podemos enfocar día con día. Eso es lo que se refiere el contexto de inteligencia artificial. Vamos a ver qué ha pasado con este término que no es nuevo, la verdad. Algunos pensamos que tendrá un par de años, un par de décadas, pero es mucho más antigua de lo que nos pudiéramos imaginar. La inteligencia artificial se remonta inclusive siglos atrás, donde el ser humano imaginaba la capacidad de máquinas que pudieran actuar de una manera, y voy a ponerlo entre comillas, inteligente, que fueran capaces de poder resolver diferentes situaciones bajo, otra vez entre comillas, voluntad propia. Pero, ¿de dónde sale esto? ¿Cuánto tiempo tiene? Pues la inteligencia artificial, pues ya va para 7 décadas de su existencia, de cuando se empezó a conceptualizar este tema y cómo ha venido desarrollándose, bueno, a finales de los 40, prácticamente inicio de los 50, fue Alan Turing quien empezó a trabajar con estos conceptos. De hecho, hay un contexto donde se dice que la máquina de Turing podría estar siendo desafiada para saber si quien estaba interactuando con una persona realmente era una máquina o realmente era un ser humano. Observen, 7 décadas han pasado desde entonces. A mediados de los 50, que es cuando se acuña el término de inteligencia artificial. Sí, o sea, ya ha pasado mucho tiempo desde entonces. Algunos eventos importantes en donde empiezan a desarrollar programas, muchos basados en grandes computadoras, para poder dialogar con seres humanos. Ya desde entonces había una interacción que hoy en día para nosotros es muy común. Pero imagínense, mediados de los 60, cuando en muchos hogares ni siquiera había televisiones y las pocas que había todavía eran en blanco y negro. Y ya en esos ayeres ya había interacciones con programas o con simuladores que presentaban este concepto de inteligencia artificial, sobre todo buscando solucionar problemas de la vida cotidiana, problemas que pudieran facilitar la vida que nos enfrentamos día con día en diferentes términos laborales, personales y siempre buscando una innovación en su incorporación. Es en la década de los 70 donde cuando con el uso del ARPANET, los que no conocen ARPANET o no han escuchado, ARPANET es el precursor del Internet. Entonces, pues imagínense, apenas iba a empezar este contexto del manejo de redes, cuando ya la inteligencia artificial ya llevaba algunos ayeres en su interacción. En los 80 empezamos como humanidad, empezamos a tratar de representar el comportamiento de una inteligencia artificial simulando cómo opera el cerebro humano. Y es donde se incorporan los conceptos de redes neuronales, ¿sí? Porque a final de cuentas, nuestro cerebro, compuesto principalmente por neuronas, son las que generan ese conocimiento y es muy difícil de comprender cómo funciona el cerebro humano. Entonces ahora imagínense tratar de emular lo que una máquina emule, algo que a veces ni siquiera nosotros entendemos y está en nuestro interior. Y la forma en que se buscó atender esto, pues fue a través del concepto de una red neuronal. Nuestro cerebro, tratando de hacer una pequeña referencia a términos biológicos, es una conexión de neuronas, una neurona que básicamente está compuesto de tres partes, pero la más importante, una dendrita, que es como si fuera un extremo de esa neurona que se conecta con la dendrita de otra neurona para hacer lo que se conoce como una sinapsis. Y es en este proceso donde se va pasando la información de una neurona a otro, y eso es lo que se buscaba emular con este concepto de redes neuronales, ese manejo de información para poder decidir cómo armar
toda esa serie de situaciones y planteamientos para poder expresar o más bien para poder ubicar posibles soluciones a problemas. Más adelante, ya empezando los noventas, se empiezan a incorporar cómo podemos aplicar estos temas de inteligencia artificial. Quizá para nosotros sea muy novedoso el hecho de saber que ya algunos países podemos contratar taxis con una conducción automática sin necesidad de un chofer, pero esos temas no son recientes, ya tienen un par de décadas en donde se empezaron a utilizar y a descubrir que esto era factible, que se podía incorporar en esos vehículos sistemas que pudieran identificar un comportamiento con otros automóviles para que en una interpretación de lo que está pasando en el entorno pudieran actuar en consecuencia. Entonces, ha evolucionado mucho. A partir de este siglo empezamos a tener un poco más de conciencia de, oye, ¿y cómo es que le puedo dictar con mi voz a hoy le llamamos bocina inteligente, y que nos puede entender si quiero que prenda la luz, si quiero que prenda el radio, una estación en particular? Muchos hemos interactuado con Siri, con Alexa, ¿sí? Esos componentes que voy a poner otras entre comillas, entienden lo que estamos diciendo. Y hay muchos más ejemplos, los iremos revisando a lo largo de esta presentación, pero lo que quiero que nos quedemos con el presente es la inteligencia artificial, o este concepto no es nuevo, ya tiene muchas décadas. ¿Por qué recientemente ha tenido mucho auge? Porque llegó un momento, poco antes de finalizar el siglo pasado, en que al momento de incorporar estas redes neuronales, se empezó a necesitar una gran capacidad de cómputo, mucha memoria, mucho procesamiento, y la parte de los fierros todavía no era suficiente para poder sustentar el avance tecnológico y que la inteligencia artificial siguiera evolucionando. Es una etapa oscura, vamos a decirlo así, en la que la inteligencia artificial se quedó dormida, no porque no existieran esos avances, sino por las limitaciones del hardware que en ese entonces se tenían. Conforme fue avanzando la evolución de esos microchips, componentes, el incremento de memoria, la escalabilidad, la disminución de costos, fue que se retoma esos temas y vuelve el aceleramiento para poder seguir desarrollando esta parte. Entonces, ese impedimento que tenía en ese entonces la inteligencia por esa dependencia de no contar con esa infraestructura, una vez que ésta se solventó, volvió a agarrar velocidad, y hoy la vivimos con mucha frecuencia, y hoy ya no es esa limitante a la que se enfrentó a finales del siglo pasado. Algo muy importante que debemos de considerar: mitos y realidades. O sea, empezamos a ver películas finales del siglo pasado donde ya nos dejaban entrever que había una interacción humano, máquinas, robots, y empezamos a ver muchas películas de ciencia ficción. Y todavía no nos quedaba claro en ese entonces sobre el concepto de inteligencia artificial, pero ya entendíamos que esta ciencia ficción que veíamos en las películas, la más clásica que yo ubico, la de Terminator, en donde una máquina con una forma humanoide podía tomar hasta cierto punto decisiones, y en esas decisiones pues no estaba el mantener a los seres humanos con vida. Y desde ahí empezamos a crearnos una falsa imagen sobre lo que podía crear esta inteligencia artificial. En ese entonces no manejábamos ese concepto, pero ya lo empezamos a vivir. También por ahí los que alguna vez vimos Odisea 2001, también una película futurista de ciencia ficción, donde planteaba una máquina capaz de manejar y manipular toda una nave espacial por cuenta propia. Sí, entonces esos temas que empezamos a visualizar y a conocer a través de películas, a través de medios de comunicación, nos empezaron a generar falsas ideas de que los robots,
los humanoides, las computadoras podían ser autónomas, podían pensar por sí mismas y que la humanidad, en ese afán de sentirse Dios, en el crear cosas, en el crear vida, por lo menos de manera automatizada, iba a sufrir las consecuencias. Y no es otra cosa más que un mito, ¿sí? O sea, todos los que creamos que eso pudo haber pasado en su momento y que hoy todavía sigue un peligro latente, para su tranquilidad, déjenme decirles que eso está muy lejos de que pueda existir. Ha habido noticias no tan antiguas que se han corrido mucho en diferentes redes sociales, que si dos inteligencias artificiales se pusieron a platicar y crearon un lenguaje que los humanos no podían entender y que las tuvieron que desconectar. Quizá algunos de ustedes escucharon esas noticias, nada más falso. Sí, eso no ha existido, no existe. No voy a decir que no puede existir, sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido y no es la intención que ocurra. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no está siendo desarrollado con esos fines todavía. No sabemos si en un futuro el ser humano, en su comportamiento, que muchas veces es poco ético, va a irse por ese camino. Pero hasta el día de hoy no es la intención. Vamos a hablar más adelante sobre eso, ese tema ético, que es el que todavía nos rige y nos mantiene como lo que somos, seres humanos íntegros. Pero quédense tranquilos sobre las posibles noticias, que si la inteligencia ya se independizó, que puede crear sus propios medios de comunicación y poco a poco va a empezar a dominar, nada más falso hasta el momento. A pesar de que se manejen las noticias, a pesar de que sean cosas que parecen una realidad, está muy lejos todavía de serlo. ¿Cómo podemos dividir la inteligencia artificial? Hay diferentes formas de hacer esta selección. Veamos una clasificación. Conocemos lo que es la inteligencia artificial débil o estrecha y es la que utilizamos hoy en día. Está diseñada para atender una tarea específica. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo utilizar un programa para hacer cálculos, para hacer predicciones de tiempo. Hoy puedo utilizar un Waze para que me diga qué ruta seguir, pero no le puedo pedir otras cosas. O sea, está diseñada para una acción y un propósito muy particular. No puedo hablar de diferentes temas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está programada para eso. Entonces, hoy lo que utilizamos, hoy lo que vivimos día con día, se conoce como una inteligencia artificial débil o estrecha, porque está generada, está programada para cumplir un propósito de manera muy específica. ¿Sí? Un traductor, un generador de imágenes, o sea, tiene un propósito muy particular. ¿Hacia dónde puede evolucionar y si es lo que se busca? A una inteligencia general? ¿Qué significa? Que podría ser prácticamente lo que un humano en términos intelectuales hoy es capaz de comprender. Es decir, no se programaría para una tarea en particular, sino podría ser mucho más amplia y podría interactuar o manejar diferentes temas e inclusive tener cierta, voy a poner entre comillas porque no es la forma más adecuada de hacerlo, pero esa conciencia de decidir qué temas o qué forma interactuar con lo que se le está pidiendo. Y mucho más adelante, quizás se pudiera estar pensando en una inteligencia súper inteligente. Esta es una forma muy hipotética en donde esta inteligencia podría superar a la inteligencia humana. Y ustedes se preguntarán, bueno, si hoy no existe, si hoy está controlado, si no queremos que pase, ¿por qué hablar de ello? ¿Por qué tener esta clasificación? ¿Por qué ponerlo bajo un supuesto que no queremos que ocurra? Porque el ser humano ha aprendido a lo largo de toda su historia, que en su momento, por negarse a la posibilidad de que ocurran cosas, no nos preparamos, no nos regulamos, ¿sí? En años o décadas anteriores, o más inclusive, siglos, no nos dimos la oportunidad de creer de que cosas fueran posibles.
eso no va a existir, eso no, estás mal. Y lamentablemente el crecimiento tecnológico derivado de nuestra capacidad de innovar, de experimentar y de estar buscando nuevas formas de hacer las cosas, pues nos ha llevado a determinar que eso que en la antigüedad veíamos como algo imposible, hoy es toda una realidad. Entonces, aprendiendo de esa situación, si queremos poner sobre la mesa la posibilidad de que existan estos tipos de inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Para qué? Para estar prevenidos, para estar con un marco hipotético de qué pasaría si y poder regularlo con anticipación. Esa es la intención de tener estas clasificaciones. Si bien puede ser que estemos todavía a décadas de que exista esa inteligencia artificial de manera general, hoy sí queremos aprender de nuestros errores y digo queremos como humanidad, queremos como innovadores tecnológicos que creamos cosas y que luego resultaban en nuestra contra, ¿sale? O sea, todas esas cosas que llegaron a vivir nuestros recientes antepasados, o sea, toda la explotación del petróleo, toda la contaminación, todo el daño que le hemos hecho al planeta y en consecuencia a nosotros, no queremos que a través de la inteligencia artificial pues se generen ese mismo tipo de daños o peor, ¿sí? Por eso se pone sobre la mesa la posibilidad hipotética de, ¿y si esto pasaría? ¿Cómo deberíamos prevenirla? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Qué deberíamos de considerar? Por eso es la clasificación y recordemos, hoy solamente estamos trabajando con esa inteligencia débil o estrecha que atiende una tarea en específico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, esa inteligencia débil, estrecha, que es la que hoy tenemos, que es con la que hoy trabajamos, versus una idea mucho más avanzada. Y como les decía, la queremos visualizar para conocerla, para ponerla como una situación a futuro y cómo podríamos enfrentarla o cómo debemos manejarla con anticipación. Recordemos que los entornos tecnológicos avanzan mucho más rápidos que las regulaciones. El término de legislar comportamientos y usos lamentablemente es más lento. Hoy las leyes, todos los marcos que buscan acotar diferentes aspectos tecnológicos van 20 pasos atrás. Entonces, para cuando queramos acotarlo, regularlo, pudiera ser muy tarde. Hoy queremos hacer esa simulación de qué pasaría si esto sigue avanzando a esos pasos tan agigantados como hoy lo vivimos. Hay otros tipos de inteligencia artificial que utilizamos. La inteligencia artificial reactiva es la que hoy usamos de manera muy particular. Por ejemplo, yo puedo pedirle a una aplicación la resolución de un problema. Le puedo pasar, por ejemplo, una solución de ecuaciones y me puede dar una respuesta. Hay varias aplicaciones que se usan para ello y ojalá yo las hubiera tenido cuando estaba aprendiendo matemáticas en la preparatoria, por ejemplo. Un problema, una situación, busco ayuda y me da una resolución, me explica el procedimiento y así me la puedo pasar. Es reactiva porque responde a una acción, a una petición. ¿Cuál sería una inteligencia artificial con memoria reactiva? Lo usamos, por ejemplo, en nuestro Waze, en nuestro Google Map, donde a través de una serie de recolección de datos, el Waze o Google Maps nos traza una ruta, ¿sí? Ya tiene cierta información y con esa nos va diciendo el mejor camino o cambia de ruta o mira, ya hubo tráfico, está reaccionando ante las condiciones que se van presentando en esa recopilación de datos. Pero todavía un poco lejos de las otras dos, que es al tener una autoconciencia o que tenga una memoria en la cual pueda refrescar, mira, pues el día de ayer a estas horas tomaste este camino y hubo este comportamiento. No, la verdad es que cada viaje es único. No guarda esa memoria. El Waze hoy reacciona conforme lo que va teniendo y lo que se va enfrentando en eso que está pasando en el tráfico. No se pone a considerar que ayer lo consultamos y que la selección que nos dio no fue la mejor porque a la mera hora
Hubo un accidente, hubo una manifestación, eso no lo tiene presente, porque no tiene esa memoria, no tiene ese recuerdo, ¿sí? Pero esta teoría de la mente sí buscaría que hubiera ese almacenamiento de eventos, esa consideración de cosas no de las que están ocurriendo en este momento, sino que han venido pasando y tomarlas en cuenta. Y la autoconciencia, pues ni se diga, que con esa información pueda discernir entre diferentes posibilidades y entonces darnos la referencia con ese antecedente para tomar todavía mejores decisiones. Hoy, ¿qué es lo que trabajamos? ¿Qué es lo que atendemos? Una IA reactiva, como les mencioné, y con una memoria que va estando en función de los datos que se van obteniendo. Pero todavía no llegamos a esa parte de la autoconciencia. Esa sería otra forma de clasificar la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vivimos día con día? O sea, empezamos a trabajar ya de un par de años, yo creo que ya estamos sobre las 2 décadas sobre los asistentes virtuales. Hoy damos instrucciones y nos hacen caso, y ese caso es porque hay una interpretación de esa voz de quien lo está expresando. Siri, Alexa y otros asistentes que con solo hablar hay un entendimiento de ese lenguaje. Estas inteligencias artificiales procesan en un lenguaje natural. ¿Qué es un lenguaje natural? Pues sería una forma cotidiana de hablar. Si a veces yo me muevo de una región a otra y hablando el mismo español, me cuesta trabajo entender los modismos, las jergas y lo que es típico de esa región. Entonces, imagínense lo complicado que es transmitirle a una inteligencia artificial para que pueda entender ese lenguaje y por eso está expresado así, ese lenguaje natural, como si yo estuviera hablando con un paisano. Y a pesar de esos modismos o de esas particularidades de cada región, me puede entender, ¿sí? Y para eso hay toda una estructura de interpretación del lenguaje, para que pueda responder a esas solicitudes a diferentes usuarios. Hoy hay muchas formas en las que yo puedo redactar inclusive. Hoy yo ya no uso el teclado para escribir una carta, un mail o un documento, o más bien habilito mi micrófono y empiezo a dictarle a mi laptop. Ahí está un momento de la inteligencia artificial. Es ese asistente que no tiene nombre, pero que es capaz de entender mis palabras y traducirlas en un texto que quede en un documento. ¿Sí? Entonces, aunque mi computadora no tiene el nombre de un asistente virtual, en ese componente está actuando al reconocimiento de la voz de lo que yo le voy dictando. Otro ejemplo, a lo mejor en México esto no lo hemos vivido, pero en países del primer mundo, la conducción autónoma, países industrializados, hoy yo puedo contratar un taxi, hoy puedo subirme y señalar una ruta, voy a partir de este punto a este otro punto, y el automóvil ya se mueve de manera autónoma, con cierta interacción, con una referencia de lo que está pasando. Ahí sería una IA reactiva, recordemos, el poder tener en ese momento esos datos y actuar en consecuencia. Diagnósticos médicos, imagínense cuánto se tardaría un doctor en estar visualizando muchas imágenes de varios estudios que se hagan para poder detectar si la persona tiene algún problema en la sangre, en los huesos, en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, hoy podemos programar a esa inteligencia artificial, pasar muchas imágenes, una gran cantidad de imágenes, y esto se logra a través de un entrenamiento para que en esas redes neuronales que son programadas pueda detectar algún tipo de anomalía. Entonces, hoy los diagnósticos médicos le ayudan a los doctores a dar su diagnóstico mucho más eficiente y mucho más rápido. Anteriormente, hacernos análisis tardaban más de una semana por todos los estudios que se tenían que hacer, por todas las pruebas que se tenían que realizar. Hoy se pueden programar a todos esos componentes y agilizar esos estudios, pero eso se logra partiendo de muchos datos, ¿sí? Oye, mira,
Si ubicas esta imagen o esta referencia que tenga este comportamiento, que tenga estas particularidades, lo más probable es que presente estas situaciones. Así es como se programa la inteligencia artificial, con información de lo que queremos hacer referencia, de lo que está bien y de lo que no está bien y pudiera presentar una enfermedad. ¿Sí? Entonces, en esos diagnósticos médicos nos está ayudando mucho, le está ayudando mucho al área de salud, sobre todo, para poder ser más precisos en esos diagnósticos como osteoporosis, como algún tumor, temas o condiciones que a veces algunos doctores podría serles muy difíciles detectar o a lo mejor ya lo detectan, pero un poco tarde. ¿Por qué? Porque esas enfermedades pues van evolucionando hasta llegar a un comportamiento visible. Hoy, ¿cómo con esa información le ayuda al doctor para detectar, mira, bajo esta situación, si sigue pasando el tiempo, con una proyección a futuro, se puede desencadenar en este tipo de enfermedad? Y no hablemos de los robots que ya desde nuestra revolución industrial empiezan a incorporar temas mecanizados que faciliten las actividades humanas, las actividades de los trabajadores. De hecho, en la anterioridad le teníamos más miedo a los robots. Los robots nos van a quitar los trabajos porque lo que hoy puede hacer un robot sin que se canse de manera más eficiente y sin cometer esos errores, pues le teníamos más miedo a los robots, sin saber que el robot pues nada más es el aspecto mecánico y visual, pero atrás de ese robot hay una inteligencia artificial que puede tomar decisiones, que puede actuar en función de ese contexto o de esa parte que está atendiendo. ¿Sí? De hecho, la robótica es una rama muy particular de esta inteligencia artificial. A lo mejor no lo habíamos considerado como tal, y veíamos a los robots, sobre todo los trabajadores que están en diferentes industrias, desde que empezaron a salir esos brazos mecánicos capaces de ensamblar y mover piezas de una forma mucho más precisa que el ser humano. Ahí empezamos a tenerle un poco de, y pongo otra vez entre comillas, el miedo a ser desplazados por esa automatización. Años después nos dimos cuenta que esos robots por sí solos, esas cajas, pues no podrían tomar esas decisiones si no hubiera una inteligencia artificial programada para actuar en esas condiciones. Tecnologías que están atrás de esta inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial tiene diferentes contextos, pero ¿qué está atrás de eso? Bueno, algo llamado aprendizaje automático, que no son más que algoritmos que aprenden en función de los datos que proporcionamos. Si a una inteligencia artificial no le proporcionamos datos, no tiene cómo aprender, ¿sí? Entonces, no es que se ponga a leer una enciclopedia como nosotros lo hacemos para aprender. Nosotros podemos llegar a aprender porque entendemos un cierto contexto, vamos aprendiendo y adquiriendo conocimiento y vamos hilando una serie de situaciones. La inteligencia no aprende de esa forma. La inteligencia artificial hay que entrenarla. ¿Cómo? Con datos. Le damos diferentes datos, le damos resultados que puedan ser esperados y en consecuencia identifican patrones. ¿Para qué? Para que hagan predicciones. Bajo este comportamiento, bajo esta situación, puedo predecir que, por ejemplo, si se hace una recolección del nivel de humedad, del incremento en la temperatura, de cómo se va enfriando a lo largo del día, puede hacerse la predicción de si va a llover o no en cierto lugar bajo esa recolección de información. Entonces, este aprendizaje automático está basado en datos. Si no hay datos, no hay manera que la inteligencia artificial pueda hacer o detectar sus patrones y por lo tanto generar las predicciones, que es lo que buscamos. Toma esta información y ayúdame a predecir qué es lo que puede pasar. Por eso el aprendizaje automático está muy respaldado por esa recolección de datos.
Hoy hemos escuchado en muchas redes sociales, vuélvete científico de datos o vuélvete analista de datos. Se está dando mucho ese empuje para que la gente pueda aprender y volverse especialista, porque hoy es lo que se rige, esa incorporación de datos, datos de calidad que reflejen el comportamiento de lo que está pasando en nuestro medio ambiente, porque es el insumo que usa esta inteligencia artificial para poder generar esas predicciones una vez que identificó ese comportamiento basado en un patrón. Otra tecnología también que respalda la inteligencia artificial son las redes neuronales y como platicaba al inicio, están inspiradas en cómo se comporta el cerebro humano, esa interacción de nuestras neuronas y cómo se conectan es la base para la creación de este concepto de redes neuronales y es la base para lo que también se conoce como deep learning o aprendizaje profundo, ¿sí? O sea, tengo una base de información y si esa base de información no coincide con un comportamiento, con un aspecto, me voy a otra capa para estar buscando un comportamiento similar o situaciones que coincidan y voy moviéndome de capa en capa hasta lograr completar algo que en un contexto es lo que estamos buscando. Sí, esa es la diferencia entre el aprendizaje automático y lo que sería el aprendizaje profundo, también deep learning, que está basado en esas redes neuronales. Otro tipo de tecnología, lo que platicaba hace ratito con los asistentes virtuales, el procesamiento del lenguaje, el que cuando yo escriba o hable, la inteligencia o estos asistentes puedan entenderme. ¿Por qué? Porque va a facilitar la interpretación. Hay reglas. Yo quizá no hable bien el inglés, pero si puedo hablar con algunas palabras, alguien que sí conozca inglés puede tratar de hacer la interpretación. Y aunque yo no lo diga de la manera correcta, con la estructura apropiada, esa persona que sí sabe inglés puede complementar, puede asumir y puede deducir lo que yo estoy tratando de transmitir. En eso también está basado este procesamiento de lenguaje natural. Yo le voy a tratar de comunicar a esta inteligencia artificial a como yo lo expreso, que puede ser con faltas de ortografía, que puede ser con una estructura gramatical no correcta, ¿sí? Porque a lo mejor no tengo estudios y hablo a como Dios me dio a entender, a lo que he escuchado en el medio ambiente, pero la forma en que me expreso, las palabras que uso, la manera de conformar mis ideas, a lo mejor no es lo que se podría esperar. La inteligencia tiene la capacidad de poder detectar estas variaciones con toda la variedad de información que se le recolecta para poder inclusive completar algunas frases, dar un contexto más global y con ello saber qué le estoy indicando, ya sea porque lo escriba, ya sea porque lo hable. Otro aspecto, la visión por computadora. Las máquinas ahora pueden, entre comillas, ver e interpretar esas imágenes. ¿Cuántas veces no hemos subido fotos a alguna red social, a un Facebook y dicen que nos etiquetan? ¿Por qué? Porque puede detectar patrones en eso. Recordemos que una foto, una imagen, no es más que una combinación matricial de muchísimos puntos que se asemejan a otros. Entonces, esta inteligencia puede detectar a qué se parece y si eso a lo que se parece ya tiene un nombre, puede con cierto grado de compatibilidad describir, pues se trata de esto, se trata de un perro, se trata de un gato. ¿Por qué? Porque fue entrenado para detectar cómo clasifica un perro. Pues un perro tiene estas características. Oye, pero no es lo mismo si lo voy de frente o si lo veo de lado. Pues no. Y por eso esos entrenamientos necesitan de miles y miles de imágenes tomadas a diferentes animales. Si hablamos de los perros, hay que ponerle muchísimas imágenes para que pueda decir, mira, así se puede ver un perro. Estas son las características, su clasificación, y eso queda almacenado. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace son una comparación a una alta velocidad para que en esa interacción pueda determinar, esto que estoy visualizando
se parece a algo que en mi almacenamiento de datos le llamamos perro. ¿Sí? Entonces, no es que vean, es que pueden captar esa secuencia de puntos, estas imágenes que están representadas por un sinfín de puntos, a final de cuentas, hacen esa comparación. Y ahí reitero la importancia de tener muchos datos. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial, no importa si es aprendizaje automático, a través de redes, a través de este procesamiento de lenguaje natural o la visión por computadora, requiere de muchos datos donde yo le diga, esto es lo que se espera, esto es el equivalente a esto otro, y hay que estarle retroalimentando, porque esos datos pueden estar variando y pueden surgir diferentes combinaciones. Por eso, hablamos de una inteligencia artificial estrecha, porque está creada con un propósito en particular. Si yo no entreno a ese modelo en algo para lo cual no está preparado, me puede dar algo muy diferente. Y es cuando hablamos también del concepto de que la inteligencia artificial alucina. ¿Sí? Alucina porque lo que me está respondiendo no tiene ese contexto y trata de equipararlo con lo que mejor tiene almacenado. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. Si yo no entreno en algo muy particular, si no doy la información, si no genero ese aprendizaje a través de estos datos, la inteligencia artificial pues no va a saber qué hacer, no va a saber qué contestar y puede alucinar. Ese concepto también hoy existe. Y la alucinación se da por esa carencia de información, por esa carencia de referencias. Ya habíamos hablado sobre cómo vivimos la inteligencia artificial día con día, en esos diagnósticos médicos, en esos temas financieros. Hoy todos los fraudes que se pueden llegar a hacer se pueden prevenir por comportamientos en manejos de tarjetas, en movimientos, sobre todo los que están dados de forma electrónica. Oye, pues esta persona normalmente tiene un gasto corriente de tanto al día y de repente detecta un movimiento que es poco usual, surge un alertamiento. Entonces, esa es una ventaja que hoy vivimos con la inteligencia artificial, poder procesar miles y miles de datos basados en transacciones, en movimientos, en cosas digitales, que la inteligencia artificial va a poder detectar mucho más rápido que una persona. En diferentes negocios, en diferentes situaciones, ya habíamos mencionado esos coches automáticos que pueden moverse pues prácticamente por sí solos. Y bueno, simplemente algo tan simple como le decía yo a mis hijas, hoy los celulares que utilizamos se llaman celulares inteligentes porque anteriormente el teléfono solo lo usábamos para eso, para hablar por teléfono, para poder establecer una comunicación entre una persona y otra a una larga distancia. Pero hoy yo creo que es para lo que menos se usa. ¿Por qué? Porque ese teléfono inteligente, ese celular inteligente, pues sirve para muchas otras cosas y creo que lo que menos es para hablar por teléfono. Con todas las aplicaciones, con todo lo que podemos estar utilizando, el almacenamiento y la capacidad que hoy tiene, que puede llegar a ser equivalente hasta a una computadora. Entonces, el celular es una prueba existente de cómo esta inteligencia artificial se puede poner en un artefacto y nosotros hacer uso de ella. Herramientas y plataformas con las cuales yo puedo empezar a interactuar. Bueno, habrá que poner en cierto contexto. El uso de la inteligencia artificial, voy a ponerlo en tres fases. Los que usamos la inteligencia artificial a través de aplicaciones, las más conocidas, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot. Cuando yo hablo con compañeros, oye, ¿qué sabes de inteligencia artificial? Ah, pues mucho, yo manejo ChatGPT y él me resuelve todos los problemas. Ah, qué bien. Creo que esa es la mayoría de los usuarios y creo que es donde más se interactúa con este concepto de inteligencia artificial y esa es la primera capa. Y la mayoría ahí se queda y está bien, no necesitan más. Hay una siguiente capa de uso de la inteligencia artificial
en donde ya buscamos utilizar esos modelos preentrenados para hacer esas predicciones, generamos las aplicaciones, buscamos automatizar procesos en diferentes industrias, podemos analizar documentos, podemos estar generando traducciones, hacer síntesis, o sea, ese nivel de uso de la inteligencia que va más allá de solamente usar el ChatGPT. Y hay un tercer nivel, todavía mucho más encubierto, que es donde están, yo les llamo genios, doctores muy estudiados, que son los que generan la base de esos modelos y de esa infraestructura para ser consumida por la capa del medio. Y entonces la mayoría de nosotros nos encontramos en esa primera capa. Hay unos cuantos menos, que cada vez está creciendo más, que usan la segunda capa, que ya pueden aprovechar la herramienta de esta inteligencia artificial para crear nuevas cosas que faciliten sus labores cotidianas. Hay muchas empresas que hoy están incorporando esa automatización de tareas, esas predicciones, esa detección de fraudes, eso que hoy nos facilita todo nuestro trabajo, ¿sí? Y la tercera capa, como decía, que es para cuates muy estudiados. Y algo muy importante, esta inteligencia artificial está basada en mucha matemática, matemática algo compleja. Entonces, si yo no fue muy ducho cuando estuve aprendiendo matemáticas en la prepa o en la universidad, la verdad, entrar a esa tercera capa pues me va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque toda la generación de los modelos y de la transformación y del uso de esta información y de cómo crear estas redes neuronales están basadas en modelos matemáticos, ¿sale? No, no es más allá que eso. No hay magia, no hay cosas inverosímiles, es pura matemática. Entonces sabemos algunos que decidimos no entrar a ese contexto, yo me quedo en la capa del medio, pero reconozco que para poder avanzar esa tercera capa sí necesito una formación matemática mucho más robusta. Cosas que hay que tener en cuenta, y eso es un gran desafío el día de hoy. Términos de los sesgos. Cuando se programa la inteligencia artificial, recordemos que está basada en datos. Si estos no contempla la mayoría de los escenarios, la equidad de género y de diferentes situaciones sociales, religiosas, creamos sesgos y la inteligencia artificial va a trabajar con lo que tiene. Lamentablemente, en la anterioridad de la época, cuando se empezaron a generar estos datos, no había tantas condiciones de equidad entre el ser humano, por condiciones de religión, de razas, de creencias, de género. Entonces, hay que luchar mucho para que ahora, al entrenar a esta inteligencia artificial, se consideren esas variedades y no solamente lo más conocido. Privacidad y uso responsable. Ojo, cuando interactuamos con una inteligencia artificial, sobre todo las que son libres, recordemos la primera vez que empezamos a trabajar con Facebook y se nos hacía muy fácil subir todo a Facebook. Y ya después en las letras chiquitas nos dimos cuenta que eso ya no era nuestra. ¿Sí? Todo eso que eran fotos, o cualquier cosa que subiéramos, audios, videos, dejan de ser nuestro. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial que es abierta. Si yo comparto información, las inteligencias artificiales usan esta información para entrenar a sus modelos. Entonces deja de ser privada. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Las empresas contratan un correo, y no usan los públicos, pero tienen que pagar por ello. Mi correo personal, pues no pago por él, pero corro el riesgo de estar siendo invadido por anuncios, por promociones y cualquiera puede accederlo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. El que usemos ChatGPT, Copilot o el que queramos, estamos exponiendo los datos que le damos para que nos dé una respuesta. Entonces, seamos muy cuidadosos qué tipo de información compartimos. Si son temas laborales, lo más recomendable es que la propia empresa adquiera su propia plataforma para el uso de inteligencia artificial. Y por último, el impacto en el empleo. Debemos de considerar que la inteligencia artificial es una herramienta. Sin embargo, si eficienta las tareas, si logra automatizarlas. Entonces, es muy común tener ese miedo
que hoy escuchamos que la inteligencia artificial va a sustituir muchas actividades. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a usarla. ¿Cómo la uso como herramienta? Lo mismo pasó cuando se incorporaron las computadoras. Alguien que sabía utilizar la computadora tenía más probabilidad de enfrentar nuevos trabajos que aquellos que nos tardamos más tiempo en aprender su uso. ¿Saben? Con esto termino mi plática. La verdad, ya se nos pasó el tiempo, ya estamos cubriendo la hora y precisamente el tema es esa, ¿no? Inteligencia artificial para principiantes, pensando que no teníamos tanto contexto. Espero haber cubierto la mayor cantidad de dudas. De hecho, no sé si tengamos espacio para preguntas. Diana. Sí, de hecho sí hay un espacio para preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda, y igual pueden comentarlo aquí por el chat. Bueno, creo que no hay comentarios o dudas al respecto. Igual, fue muy interesante su charla y agradecemos mucho su participación en esta semana de aprendizaje. Muchísimas gracias también a los que se interesaron en ingresar a nuestra conferencia. Estaremos toda esta semana todavía con algunas charlas y los invitamos nuevamente a que puedan asistir. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención. Me despido y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.